Introduciremos el crochet en cada espacio entre los puntos de la fila inferior, desde el primer espacio de la fila. Otra forma de conseguir una textura diferente con los puntos altos consiste en tejer en el espacio entre los puntos de la fila inferior, en vez de hacerlo en la parte superior de los puntos. Tenemos que seguir practicando cada día más para dominar esta variación y textura simple del punto alto. Así que ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer. Materiales. Para este video usaré un hilo de algodón de 5 hebras de grosor medio, un crochet número 7 de 4 milímetros. Paso a paso. Para iniciar realizaremos un nudo corredizo. Luego una cadeneta base de 17 puntos. Una vez lista nuestra cadeneta base, iremos tejiendo los puntos altos con normalidad en la primera fila. Comenzaremos tejiendo el primer punto alto en la cuarta cadeneta desde el crochet. Después seguiremos tejiendo en secuencia un punto alto en cada punto de la cadeneta con normalidad, tejiendo un total de 14 puntos altos en la fila número 1. Al finalizar el último punto alto, realizaremos 3 cadenetas y giraremos nuestro tejido. Las 3 cadenetas cuentan como el primer punto de la fila. En la segunda fila introduciremos el crochet en cada espacio entre los puntos de la fila inferior. Desde el primer espacio de la fila. Continuaremos tejiendo cada punto alto en cada espacio entre los puntos, tejiendo un total de 14 puntos altos en secuencia. El último punto de la fila se tejerá en el último espacio. Una vez finalizado el último punto alto de la fila, realizaremos 3 cadenetas y giraremos nuestro tejido. Avanzaremos desde la fila 3 en adelante con las mismas instrucciones de la fila número 2. Introduciremos el crochet en cada espacio entre los puntos de la fila inferior, desde el primer espacio de la fila, tejiendo un total de 14 puntos altos realizados en el espacio entre los puntos. Avanzaré detrás de cámara para que puedan observar cómo queda el resultado de nuestro tejido con puntos altos realizado en el espacio entre los puntos. Como pueden observar, así quedó nuestro tejido con puntos altos realizado en el espacio entre los puntos.
Ahora que dominas cómo tejer una variación y textura simple del punto alto realizado en el espacio entre los puntos a crochet, te invito a que aprendas a tejer el punto granito, que es un punto nuevo en nuestro curso de crochet. Cuéntame, ¿qué complicaciones tuviste al aprender cómo tejer una variación y textura simple del punto alto realizado en el espacio entre los puntos a crochet? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.